estar también puedan tener la sesión. Entonces, yo les quiero contar que hoy les tengo una invitada súper, súper, súper especial. Ella se llama María Camila. María Camila es una experta en los temas de ahorro para la jubilación, qué hay que hacer, cómo se debe hacer, qué debemos tener en cuenta nosotras como mujeres. Y justo ella nos va a dar esta charla de hoy para que nosotras podamos tener ese conocimiento que nos hace falta y que la mayoría de veces no tenemos ni idea, no sabemos cómo debemos ahorrar, qué debemos hacer. Escríbanme aquí, por favor, si esto les pasa a ustedes, que no tienen ni idea de qué vamos a hacer con la jubilación o cómo debemos ahorrar. Hay algunas que han estado conmigo en unos cursos más avanzados y sé que tienen una idea, pero de todas maneras no lo sabemos, ¿cierto? Confírmenme aquí, por favor, si sí lo saben o no lo saben. Buenas tardes. Ni idea, así es. Entonces, María Camila, bienvenida. Yo quisiera que primero tú les contaras un poco de ti, porque creo que mejor que yo, tú que nos cuentes de qué se trata todo esto y justo qué vamos a ver hoy, ¿vale? Listo, súper Nadezhda, muchísimas gracias por este espacio, estoy muy contenta y me siento muy afortunada de estar acá, de verdad, muchísimas gracias. Les cuento un poquito de mí, pues me llamo María Camila Acle, llevo 8 años trabajando en el sector financiero y lo que hago, digamos, que es ayudar a las personas como en todo su proceso de planeación financiera. Todo lo que hacen Nadezhda y justamente yo cuando vi sus cursos, es decir, qué bueno, qué bonito lo que estás haciendo, la forma en la que explicas me parece súper interesante porque toda esta conciencia, todo lo que nosotros empecemos a generar en las personas, y yo creo que esto es algo, este conocimiento se debe multiplicar porque lo que tú dices es, entre más nosotros seamos ordenados, entre más chiquitos empecemos a hacer esto, vamos a llegar más lejos y de verdad que como sociedad podemos tener un gran cambio. Entonces, yo digamos que también, digamos que hago ese proceso de planeación financiera, vamos a mirar cuáles como mejores soluciones dependiendo de la situación de cada persona. Soy ingeniera industrial de la Universidad de los Andes y soy socia de Inversiones AIG, donde nos especializamos pues justamente en estos temas también como de jubilación y de mirar cuál es el mejor proceso para que alcancemos en un futuro lo que nos propongamos. Entonces, de verdad que pues cuentan conmigo de aquí en adelante también pues lo que necesiten como de consultas, pues me pueden hacer estos temas y pues no sé si no siendo más, ¿quieres que arranquemos o...? Antes de que arranquemos, quisiera preguntarles desde dónde se están conectando y así María Camila va a tener una Eso. gran idea desde qué países estamos conectadas. Entonces aquí las leo, por favor, para que nos cuenten. Hola Isabel desde Guatemala, súper bienvenida. Camila está en Perú. Hola Cami. Aleja desde Medellín. Carmen desde Guatemala, Adriana Bogotá, hola Zulma desde Colombia, hola Andrea desde Ecuador, Mari desde Medellín, hola Pamela está en Honduras. Uy, hay de hartas partes. Tenemos un público súper nutrido, yo diría que casi de la mayoría de países. Daisy desde Chile, hola, Ruth desde Perú, bueno, súper, muy bienvenidas. Entonces ahora sí que nos contaron desde dónde venían. Ahora sí, María Camila, adelante, que es un tema que nos motiva y nos interesa un montón. Listo, entonces les voy a compartir aquí mi pantalla para que puedan ir siguiendo. Entonces, sí, Nadezhda, como tú decías, digamos que este es un tema como que lo tenemos y sabemos que existe, pero muchas veces no le ponemos atención. Y hoy vamos a hablar en términos muy sencillos y yo lo quise llamar es como mitos y realidades sobre la jubilación. ¿Por qué? Pues porque a veces tenemos muchas cositas que nos van diciendo, que es que yo escuché, que es que una vez yo leí y a mí me contaron, pero pueden ser mitos y vamos a hablar aquí, digamos que las cosas muy claras de qué sí es cierto y qué no es cierto y siempre saber que lo más importante es que cada persona es única, vale la pena que cada una de ustedes, digamos que después de esto haga su asesoría con su asesor, digamos que lo vamos a hacer de forma general, pero pues cada país tiene sus propias condiciones, sus propias leyes y es importante que se asesoren bien bajo su caso puntual
para que puedan tomar la mejor decisión. No por lo que me dijeron o que mi mamá, mi tío me dijo, no, sino porque ustedes estén bien informadas. Entonces, quiero primero aquí preguntarles, no sé si alguna de ustedes sabe quién es este señor. ¿Quién? Escríbanos por el chat. Ni idea. Listo, entonces este señor de aquí se llama Woody Allen y yo lo quise poner acá para arrancar nuestra presentación. Él es un director de cine muy famoso. Ha hecho, digamos que películas de todo, desde comedia, tragedias, mucho, ha hecho de todo. Y, esperen aquí que no pude. Y él hizo una frase muy interesante que a mí me gusta mucho y es, me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Entonces, esto nos hace pensar y nos hace la pregunta de qué nos deparará el futuro. Es una pregunta que justamente en estos momentos que estamos viviendo no la hacemos constantemente. ¿Qué va a pasar en 6 meses? ¿Qué va a pasar en 10 años? Pero nos hemos puesto a pensar qué va a pasar en 30, en 40 años, cuando yo tenga 60, 70, 80 años, en qué voy a estar, qué voy a estar haciendo. Entonces, lo que sí es claro, y sobre todo en estos momentos, es que nosotros podemos tomar 3 caminos. Entonces, podemos dedicarnos a pensar únicamente en el hoy, en el presente y vivir día a día como si fuera el último. Podemos hacer solamente me voy a ocupar de mi futuro, o podemos hacer una mezcla y es decir, me voy a ocupar del hoy, pero también me voy a empezar a preocupar del futuro. Entonces, yo soy de las personas que piensa que se deben hacer ambas cosas a la vez. Es muy importante que vivamos cada día y que aprovechemos el tiempo, porque el tiempo es algo que definitivamente no podemos recuperar. Ya este día pasó y ya lo que no hice hoy, ya no lo hice. Entonces, vivamos el presente, pero siempre teniendo en cuenta que es muy importante que todas las acciones que yo haga hoy van a repercutir en mi futuro. Entonces, hay que pensar qué puedo hacer hoy para garantizar el futuro que sueño y de esta forma también vivir más tranquila, porque no sería, digamos, que lo óptimo, sino todos los días al tope, viviendo al máximo, pero con esa preocupación de, ¿y mañana con qué me voy a levantar y qué voy a hacer? Entonces, lo que queremos es buscar justamente un equilibrio. Cuando hablamos de estos temas de jubilación, ahí les quisiera preguntar si están de acuerdo en que nos preocupemos de las dos cosas o no, o nos ocupamos solamente del presente y nos olvidamos del futuro, o solamente el futuro. ¿Qué hacemos? O si están de acuerdo en que ambas cosas. Listo, y nada de esta me dice que sí, que ambas cosas. Entonces, cuando hablamos de estos temas, la primera cosa que me dice la gente es, y yo creo que eso también puede estar en sus comentarios, díganme ustedes si sí o si no, y es, para esto falta muchísimo tiempo. Esto es un tema muy aburrido. Eso a mí no me interesa porque, uy, no, eso falta muchísimo tiempo. Otra que me dicen es, pero yo para qué me ocupo si yo nunca me voy a pensionar. O me dicen, yo mejor me dedico a vivir el hoy porque el presente no sabemos qué vaya a pasar. Entonces, esas son como las grandes cosas y cuestionamientos que a mí me dicen cuando yo les digo que vamos a tocar este tema y les digo, todas son ciertas. Todas pueden llegar a ocurrir, pero nosotros podemos cambiar. ¿Falta mucho tiempo? Sí, puede faltar mucho tiempo, pero yo les hago una pregunta y a mí me pasa es, ¿hace cuánto fue, digamos, que todo lo que pasó con las Torres Gemelas en Nueva York? Eso sucedió hace 20 años. Y si yo me pongo a pensar, yo hace 20 años yo estaba en el colegio, pero yo me acuerdo de ese día y en ningún momento siento que hayan pasado 20 años desde ese momento. Entonces el tiempo vuela y se pasa muy rápido. Es aburrido, yo voy a tratar de hacérselos un poquito más interesante y que le empiecen a coger ese gusto. Yo nunca me voy a pensionar, es sí, la respuesta es sí nos vamos a pensionar. El tema está en que no nos vamos a pensionar con el mismo valor que estamos recibiendo hoy como un ingreso, sino con un valor muchísimo inferior. Entonces tenemos que empezar a hacer algo para poder garantizar esa vida que queremos, y lo de mejor vivo el presente y no me ocupo del futuro, ya vimos que lo que tenemos que hacer son ambas cosas. ¿Listo? Entonces aquí quiero que ustedes cierren sus ojos y por 5 segundos piensen cómo quieren estar ustedes cuando tengan 60, 70 años. ¿Cómo se imaginarían ustedes en ese momento? ¿Qué quisieran estar haciendo? ¿Dónde quisieran vivir? Entonces piensen, ahí les doy unos minuticos para que piensen o escriban cómo se imaginarían ustedes a los 60, a los 70 años. Quisieran tener nietos ya, quisieran estar viviendo en otro país o en la playa.
Entonces, vayan pensando cómo es esa imagen que ustedes tienen. Yo aquí les traje unas imágenes de las respuestas más comunes que me han dado, pues digamos que a lo largo de estos años en las charlas que he hecho, que me han dado las personas. Entonces, y me dicen yo me imagino tranquila, feliz en mi casa, con mis nietos, mis hijos, yo quisiera estar tranquila. A mí no me importa nada más, yo quiero estar tranquila y eso para mí sería todo. Otras personas me dicen, yo quisiera tener los recursos para hacer lo que yo quiera. Si yo me quiero comprar mi pantalón amarillo y la cartera que cuesta $500, puedo tener la plata para hacer lo que yo quiera. Yo no quiero pedirle permiso a nadie, yo no quiero tener que depender económicamente de nadie más. Yo quiero tener mi independencia, quiero salir a reunir con mis amigas, a tomar onces, quiero hacer lo que me guste hacer y que nadie me impida hacerlo. Otras personas me dicen, yo allá a los 60, 70 años quisiera viajar con mi esposo por todo el mundo. Ya nos dedicamos a cuidar a nuestros hijos, estuvimos concentrados en ellos 20, 30, 40 años. Ha llegado el momento en que quiero compartir con mi esposo, quiero viajar por el mundo con él. Entonces, a esa tercera opción. Otros me dicen, a mí yo me imagino mi momento de retiro, mi momento de jubilación, me lo imagino en el mar. Yo quiero tener una casa en el mar, en la playa, y que vayan a visitarme, pero yo quiero estar tranquilo. El mar es todo para mí y allá es donde quiero pasar esos últimos momentos. Otros me dicen, tengo hartos amigos, tengo muchos grupos del colegio, de la universidad, ex compañeros de trabajo, y yo quisiera viajar con ellos. Quisiera volver a vivir a mi juventud, pero entonces ya digamos que con unos buenos recursos y me voy a ir de viaje con mis compañeros. O está una sexta opción y es, yo tengo que tener 70 años y tengo que seguir trabajando porque tengo que buscar ingresos para poderme mantener. Entonces, miren todas las opciones, todas las alternativas están, pero yo creo que si nosotros hoy como personas y como mujeres que tenemos, no sé, 30, 40 años, yo creo que ninguna nos estábamos imaginando en que queremos seguir trabajando a los 70 años. Entonces ahí no sé si nos pueden como escribir cómo se vieron ustedes y ustedes cómo se imaginan cuando tengan 60, 70 años. Si se sienten identificadas con algunas de estas imágenes. Aquí, espérate a ver si puedo ver. Espérenme acá que estoy mirando cómo puedo mirar el chat. ¿Y te salió? Es aquí en la partecita de abajo, ¿lo pudiste ver? Espérame. Es que lo tengo. Aquí, espérate. Sí, ya lo puedo abrir. Entonces me dicen, estoy de acuerdo en hacer las dos cosas. Ven, ya abajo lo mira. Con mi esposo viajando, dice Daisy. En Isla Margarita disfrutando con mis amigos y la familia. Jubilada y viajando con mi esposo. Perfecto. Entonces sí, digamos que tenemos aquí como estas independencia financiera total, ¿de acuerdo? Entonces, miren que sí, digamos que en general todas como personas nos sentimos identificadas con esto y todas siempre cuando miramos hacia futuro queremos vernos así. Entonces queremos vernos felices, viajando, independencia financiera, que al final de cuentas eso lo que nos da es tranquilidad. O sea, cuando uno habla, ahorita es un tema muy de moda, Nadezhda, tú me dirás, pero esa independencia financiera es básicamente es tranquilidad, no importa cuánto tenga, es que no se trata esto es de un monto, es saber llevar el balance que les enseña a hacer nada desde ahí, es a estar tranquilos. Yo conozco personas que se ganan 40 millones de pesos, 40 millones de pesos para las personas que están por fuera, vienen siendo como, no sé, $7,000 mensuales, un jurgo de plata, pero no ahorran absolutamente nada. Y al final entonces también, pues lo mismo porque se acostumbraron a una calidad de vida de ese nivel y pues no lo van a poder tener. O hay personas que se ganan 1,000,000 de pesos, o sea, el mínimo aquí en Colombia, que pueden ser unos 400, $500, y con eso viven perfectamente. Entonces es aprender a hacer como ese equilibrio.
Entonces, una vez que ya miramos y ya vimos cómo es que nos imaginamos, cómo es que estamos soñando estar en esos momentos, vamos a hacer una analogía y quiero que aprendamos de la naturaleza. La naturaleza es muy sabia y es la que mejor ejemplos, digamos, que podemos tener. Entonces, las ardillas, digamos, que se alimentan de bellotas y en primavera encuentran montones de bellotas por todos lados. Ellas podrían coger todas las bellotas y hacer un parrandón y, mejor dicho, rascarse la barriga y quedar felices con la barriga hasta arriba porque hay bellotas hasta en el piso, no tienen que hacer ningún esfuerzo. Pero las bellotas saben que llega invierno y cuando llega invierno van a encontrar los árboles sin ninguna hoja y por lo tanto sin ninguna bellota. Entonces las ardillas saben que en primavera encuentran estas bellotas, pero ellas tienen que guardarlas. Ellas tienen en su cabecita súper claro el concepto de hacer una provisión. Vayámonos, digamos, y cojamos esta analogía, vayámonos a países donde cae nieve como por ejemplo, y economías donde caiga nieve como por ejemplo, no sé, Finlandia, Suiza, Dinamarca. Son países en donde la gente está acostumbrada y la previsión está dentro de su cultura. Ellos saben que ellos sí que se quieren comer una naranja, la naranja se la podrán comer en verano, pero en invierno no hay naranjas. Es un tema que ellos tienen metido en la cabeza y nosotros en economías, nuestros países, digamos que son privilegiados por el clima que tienen. Entonces, acá teníamos gente, aquí en Colombia, Perú, Ecuador, México, Honduras, tenemos unos climas privilegiados donde podemos sembrar y conseguir nuestro alimento en toda la época del año, pero nosotros no tenemos la previsión en nuestras economías. Como que si previsionamos, perfecto, pero pues si no, pues no lo hacemos y no pasa nada. Entonces, acuérdense siempre de esta historia de las ardillas, porque miren que hay que previsionar. Es importante que guardemos para después, porque hoy estamos bien y mañana no sabemos. Y esto que nos está sucediendo en estos momentos es el momento más claro de que las cosas pueden suceder en cualquier momento y nadie nos dijo qué día ni a qué hora podía pasar. Esto que estamos viviendo, nunca nadie se lo imaginó. Yo siempre digo que esto parece una película de ficción, pero sucedió y entonces si hubiéramos sido precavidos, si teníamos un fondo, digamos que de emergencias o un ahorro adicional, pues estaríamos ahorita más tranquilos y entonces por eso ahí es, acuérdense siempre como de esta analogía. Vamos a entrar un poquito como en materia y vamos a hablar entonces ya sobre el tema de jubilación. ¿Qué está sucediendo, digamos que en América Latina y en general en todo el mundo? Los estudios demuestran que la expectativa de vida para la segunda mitad del siglo XXI puede superar los 100 años. Esto digamos que lo estamos viviendo por un tema que las condiciones de salud, nuestra alimentación, nos cuidamos más y digamos que logramos vivir más años. Pero el tema no está en vivir más años, sino la calidad de vida en que yo pueda vivir estos años. Ahorita las edades de jubilación en general en Latinoamérica están mujeres entre los 57 y 65 años, ahorita vamos a mirar más o menos las fechas, pero el tema está en que si yo me voy a pensionar a los 57 años y voy a vivir 100 años, todavía me quedan 43 años para vivir. Todavía me queda la mitad de mi vida para yo, digamos que disfrutarla. Entonces tengo que buscar una buena calidad de vida y tengo que asegurar unos buenos ingresos para esa última parte de mi vida que no va a ser como antes, digamos que sucedía, las personas se pensionaban a los 60 años y a los 64 años ya era un viejito y las personas fallecían. Ahorita estamos viviendo mucho tiempo más, entonces yo no tengo que hacer una pensión para que me dure 5 años, sino para que me dure 30, 40, 50 años. Entonces, ese es, digamos que uno de los primeros temas. Por otro lado está el tema de que yo les decía, hay que empezar temprano a ahorrar. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más económico y voy a poder estar mucho más tranquila para esos momentos en que me vaya a retirar. Quiero aquí hacerle una pregunta y es si saben qué son los fondos de pensiones obligatorias. No sé si aquí alguien está, nos puede contestar aquí, si alguien. Bueno, entonces voy a contarles un poquito qué es el fondo de pensiones obligatorias y básicamente el fondo de pensiones obligatorias es un ahorro que nos busca obligar a hacer una previsión
para ese futuro, para protegernos ante 3 eventualidades, que son la vejez, entonces lo mismo, yo ya cumplí mi edad de pensión, entonces que me entreguen algo mensual para vivir, por invalidez, porque no solamente las pensiones son cuando estoy ya en una etapa de jubilación, sino también si me llega a suceder una invalidez, pues también voy a recibir una mesada, o también un tema de fallecimiento. Cuando la persona que está pensionada fallece, esa persona va a heredar su pensión generalmente a su cónyuge, y si no hay cónyuge, pues hay que mirar a los hijos. Aquí estoy viendo, Carmen nos dice, es un aporte que nos descuentan mes a mes en el sueldo. Perfecto. Entonces, ahí está, digamos que lo que quería que me dijeran es, lo vemos como un descuento. Entonces, es que María Camila, yo veo aquí que es que me están quitando una plata, ¿por qué me quitan esa plata? Y no, entonces, miremoslo siempre como un ahorro. Esto es un ahorro para el futuro. Si no nos obligaran a hacerlo, seguramente nosotros por voluntad propia no lo estaríamos haciendo y estaríamos cometiendo un grave error. Aquí Ana de Ecuador nos dice, es un aporte que se hace obligatoriamente para la cesantía. Una parte la paga el empleado y otra parte la paga el empleador. Entonces, sí, perfecto. Entonces, dependiendo de si eres empleado o eres independiente, si eres empleado aquí en Colombia, por ejemplo, el porcentaje que se cotiza es el 16%, de los cuales el 4% lo hace el empleado y el 12% lo pone el empleador. O cuando son personas independientes, digamos que ahí el manejo es diferente, entonces el 16%, pero ya no sobre el 100% de lo que te ganas, sino sobre el 40% de lo que te ganas. Pero básicamente es eso, es un ahorro que nos van descontando para nuestra jubilación. Entonces no lo miren como es que me lo están quitando, es que la empresa me dio ese desprendible, me está quitando ahí una platica. No, véanla como que es un ahorro para su futuro. A ver aquí. Entonces, ¿cómo está el sistema pensional en Latinoamérica? Entonces, básicamente el reto en estos momentos para todo Latinoamérica está, uno, en que como les dije, la población, digamos que está envejeciendo y en Latinoamérica está envejeciendo muy rápido. Ustedes veían, digamos, en el caso de mis papás, mi mamá tenía 8 hermanos, mi papá tenía 9 hermanos. Entonces, era un sistema en donde habían muy poquitas personas jubiladas, una gran base, digamos, que cotizaba para pagarles esa pensión, pero hoy la situación, digamos, que se está invirtiendo. Y la pirámide, yo no sé aquí si me ven aquí. Aquí, entonces antes estábamos así y entonces había una base grande de jóvenes que ayudaban a pagar las pensiones aquí de las personas ya jubiladas, pero hoy digamos que la pirámide es así, entonces hay muy poquitos jóvenes y la gran base es la que ya se está comenzando a pensionar. Eso por un lado, digamos que eso es cuando yo estaba. Pero también estaba el tema de, si somos 9 hermanos, vamos a cuidar a nuestro papá, pues entre 9 hermanos es fácil, pero hoy digamos que si yo tengo un hijo o 2 hijos y 3 hijos, porque es que ya uno con 3 hijos ya eso suena un montón de personas, yo cercanos a mí no conozco la familia que tenga 4, entonces pues cuidar a un papá entre 9 era más fácil, pero cuidar a un papá o una mamá entre una persona pues se vuelve más complicado. Ojalá que sea exitoso y tenga los recursos, pero también puede que tenga una situación difícil y uno ponerle una carga a esa persona, pues digamos que no es como lo que uno quisiera manejar. Entonces, el primer reto público, digamos, que enfrentamos en Latinoamérica es el envejecimiento de la población. Después también tenemos que solamente el 30% de la población realmente está afiliada a estos fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica en general vivimos un tema de informalidad. Entonces yo soy independiente y nunca cotizo. Yo estuve siempre cuidando a mis hijos como ama de casa y entonces pues nunca coticé para pensiones. Yo tenía trabajitos por cada lado y entonces no tenía un trabajo formal, nunca me lo valoraron como un trabajo formal y por lo tanto no estoy, digamos que cotizando al sistema. Entonces el problema es grande, solamente el 30% de la población está afiliada a esos fondos. Y por último, también pues está el tema de las transiciones. Antiguamente, pues nuestros papás entraban a una compañía, no sé, digamos, si en los otros países que están acá acompañándome, los de Honduras, de Chile, de Perú, de Guatemala, nos pueden decir si allá también era igual, pero aquí en Colombia, antiguamente nuestros papás entraban a una compañía
y se jubilaban en esa compañía. Había una estabilidad laboral, digamos que constante. Hoy en día, digamos que es mucho más difícil. Una persona está 2 meses, 5 años en una empresa, después se queda sin trabajo, después se va a estudiar por fuera, después está 2 años trabajando, después quiere ser emprendedor y 3 años estuvo como independiente. Entonces, no hay tanta estabilidad laboral y no estamos acostumbrados a entrar a una empresa y pensionarnos con esa misma empresa. Eso no sucede. No sé en los otros países si también sucede lo mismo. ¿Ustedes cómo lo ven? Si antes era más estable y ahorita es como más movido o sigue siendo estable. No sé si nos escriben ahí por el chat para saber cómo estaban en los otros países. No hay estabilidad, nos dice Carmen. Listo, entonces en general yo creo que en Latinoamérica, digamos que esa es como una constante, entonces ya no hay tanta estabilidad laboral. Entonces esas son como digamos que los 3 retos, entonces envejecimiento de la población, el envejecimiento de la población, la inestabilidad y que solamente pocas personas están cotizando a los fondos porque hay mucha informalidad. Entonces vamos a mirar, digamos que cómo se componen en general los fondos de pensiones en Latinoamérica. Cada vez nos están diciendo, soy de Argentina con 41 años, 11 años trabajados por una empresa y me despidieron. Exacto, entonces son situaciones que uno dice, ¿por qué pasan? Y ahí tenemos el ejemplo de ella, que esas cosas no deberían pasar, pero suceden y lo vemos más común. Depende de cuándo iniciaste a trabajar. Yo, por ejemplo, llevo 15 años en la misma empresa, pero hoy en día ya se ve pocos esos ejemplos. Exacto, tú eres un caso particular, pero sí cada vez vemos que es menos. Yo tengo amigas que ellas trabajan en selección en empresas y, por ejemplo, cuando ya una persona lleva más de 5 años en determinado sector, dicen, eso está raro porque ya lleva mucho tiempo. Entonces uno dice, ¿qué es lo que están buscando? No quieren que dure muy poquito porque es inestable, pero entonces tampoco que dure mucho porque ya está muy centrado en un sector. Entonces, las cosas han cambiado. Entonces, vamos a mirar cómo están los sistemas generales de pensiones aquí en Latinoamérica. Entonces, en general, siempre se componen como de 2 regímenes, los llamamos nosotros, que son, por un lado, el fondo público, que se llama régimen de prima media, y por otro lado está los fondos privados, que son regímenes de ahorro individual. Entonces voy a contarles un poquito cuál es la diferencia. Digamos que los sistemas, digamos que muy parecidos, están en Chile. El de Chile y Perú, digamos que son casi iguales a los de Colombia y no hay diferencias. Y en cada país, pues digamos que tienen cositas parecidas, pero en general, pues digamos que ese es como el comportamiento, que haya un fondo público y que hayan fondos privados que son de ahorro individual. Entonces voy a comenzar a decirles cuáles son como esas pequeñas diferencias que tenemos. Entonces, en la parte del fondo público, yo cómo hago los aportes, entonces es una bolsa común, yo por eso les puse como un costal. Entonces es esa bolsa común donde todas las personas aportan a esa misma bolsa. ¿Para qué? Para que te garanticen que al final, cuando tú ya te vayas a pensionar, te vayan a entregar cierto valor de forma mensual, que sería la pensión. Por otro lado están los fondos privados, en donde cómo se constituye tu fondo de jubilación es de acuerdo a tu propio ahorro individual. Entonces tú tienes tu propia bolsita donde tú mensualmente le estás mandando ese ahorro y con ese ahorro que tú construyas a lo largo de toda tu vida es como vas a lograr obtener esa pensión que vas a tener. Entonces ahí, claro, ¿cierto? Entonces por un lado es la bolsa común de todos y en el otro es cada uno tiene su propia bolsita y por eso a ustedes les llega un extracto que el extracto aquí en Colombia es de forma trimestral. No sé, digamos que en los otros países con qué constancia envían esos extractos, pero aquí es de forma trimestral. ¿Cuáles son los requisitos para yo poderme pensionar? Entonces, en los fondos públicos generalmente exigen 2 cosas y es edad y semanas. O sea, semanas quiere decir el tiempo cotizado. ¿Cómo, digamos, que funciona, digamos, aquí en Colombia? Las mujeres se pensionan a los 57 años y los hombres a los 62 años y deben cotizar 1.300 semanas. ¿Eso a qué corresponde? A 25 años de cotización. Esa misma situación, digamos que la edad de pensión ocurre en Honduras y en Panamá.
Entonces, la edad de pensión, 57 y 62. En Costa Rica, en México y en Perú, la edad de pensión es hombres a los 65 y mujeres a los 65 años. En Argentina, en Chile, la edad de pensión es mujeres a los 60 y hombres a los 65 años. Y en Ecuador, digamos que la situación es un poquito diferente y es porque allá les exigen más que la edad, o sea, digamos que ellos dicen edad a los 60 años, pero más que edad es el tiempo que logren cotizar. Entonces, si tengo 60 años y tengo 40 años de cotización, voy a tener derecho a determinada pensión. Si tengo 65 años o más, entonces pudo haber cotizado cierto tiempo. Entonces, allá digamos que no es tanto un tema de edad, sino más un tema de cumplir con el tiempo cotizado. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, acá en Colombia? Si yo tengo 50 años y yo ya tengo los 25 años de cotización, me van a decir qué pena, María Camila, siga cotizando porque tiene los 25 años de cotización, pero todavía no tiene la edad. Tengo que cumplir las dos cosas. Al revés, si yo tengo ya los 25 años de trabajo, pero, ¿qué? Les digo al revés, ahora tengo entonces ya los 57 años, pero no he cumplido los 25 años de trabajo, solo tengo 23, me dicen qué pena, siga trabajando 2 años más, porque si no, no le alcanzo a pensionar. Entonces tengo que cumplir los dos requisitos. Por la parte del fondo privado, aquí entonces no es en base ni a la edad ni al tiempo cotizado, sino yo lo único que tengo que encargarme es de que tenga un capital suficiente para que me alcance, para que me entreguen por lo menos una pensión mínima. Entonces, lo que importa es el ahorro que yo le vaya haciendo. Como tiempo para alcanzar una pensión mínima, el tiempo que me exigen acá es 22 años, mientras que en el público me piden 25 años. Voy a ir leyendo aquí como unas preguntas. Acá nos dicen, en Argentina necesitas 30 años de aporte si llega a los 60 años y te quedan años de aporte, después se cuentan doble. Exacto, entonces es eso, tengo que cumplir el tiempo de cotización. Entonces, pues 30 años es harto. O sea, miren que aquí en Colombia 25 años de pronto no es tanto, en otros países está más, pero por eso en general, seguramente acá también se nos viene un tema de reforma pensional. ¿Cómo calculo la pensión? Entonces, la pensión, acuérdense que es ese valor mensual que a mí me van a entregar cuando yo cumpla la edad de jubilación. Entonces, ¿cómo me lo van a calcular en el fondo privado? En el fondo público, el del Estado, me lo van a calcular en base únicamente al promedio de los 10 últimos años de cotización. Y en el fondo privado me lo van a calcular en base a mi capital. Entonces, cojo todo el capital que tú hiciste, lo divido en determinados años y en determinados meses, y ese es el valor que tú vas a recibir. Como yo en el fondo privado me puedo pensionar anticipadamente porque no tengo necesariamente que cumplir 57, sino que yo tengo, digamos que personas que asesoro que a los 45 años dicen, yo ya me quiero retirar y quiero retirar, digamos que mi fondo de jubilación. Si tiene el capital, lo pueden hacer. Entonces, como yo me puedo retirar anticipadamente, ¿cómo lo puedo construir? Como es por plata, puedo hacerle aportes adicionales a esa bolsa que yo tengo, que es mía, mientras que en el fondo del Estado no me lo permite. Esa figura no existe. Acá lo que les decía, la pensión anticipada, entonces en el fondo del Estado yo tengo que cumplir sí o sí la edad y el tiempo. En el fondo privado yo me puedo pensionar a la edad que yo quiera. Yo tengo personas que están pensionadas de los 45 años, siempre y cuando tengan un capital suficiente. Acá viene un tema súper interesante y es por eso que siempre les digo es, miren su caso puntual. Es diferente una persona que tenga hijos a una persona que sea soltera. Es diferente una persona que esté divorciada, una persona que quedó viuda, una persona que sus hijos sean chiquitos o que sus hijos sean ya mayores de edad. Entonces, siempre asesórense y miren su caso puntual, es súper importante. Entonces, acá vamos a poner un ejemplo y es cuando yo ya estoy pensionada. Entonces yo me pensiono generalmente cuando yo me pensiono a los 57, 60, 65 años, dependiendo del país que estemos hablando. Mis hijos ya van a ser mayores de edad. La mayoría de edad en Colombia pues es 18 años y yo creo que es igual en todo Latinoamérica. Entonces, cuando yo me vaya a pensionar, cuando yo me vaya a jubilar, ya mis hijos también van a ser mayores de edad. Entonces, ¿qué pasa? En el fondo público, en el del Estado, si yo tengo cónyuge, yo ya como persona pensionada, si yo tengo cónyuge y fallezco,
mi pensión se la van a entregar a mi cónyuge, a mi esposo le van a entregar esa pensión. Y lo igual pasa en el fondo privado. Mientras yo tenga esposo, esa pensión la va a heredar mi esposo. ¿Qué pasa si yo me divorcié, me separé, estoy viuda, siempre fui soltera, no quería tener un vínculo con nadie? Pues que si yo no tengo esa figura de esposo, entonces no le van, en el fondo público, esa pensión no se va a heredar a mis hijos porque ellos ya van a ser mayores de edad. En cambio, en el fondo privado, si yo no tengo cónyuge y si tengo hijos, aunque sean mayores de edad, ellos van a heredar la plata. No van a heredar la pensión mensual, pero van a heredar la plata, porque acuérdense que aquí la plata está bajo la cédula de cada persona. Entonces, esa plata se le va a entregar a los hijos, aunque sean mayores de edad. Entonces, por eso es importante que evalúen su caso y su situación de ese momento. Aquí para darles otra anécdota, le preguntaron a Einstein una vez que cuál era la fuerza más poderosa del universo y él respondió que era el interés compuesto. ¿Y por qué? Pues porque entre más tiempo tengas para ahorrar, mayores rendimientos podrás tener y menores preocupaciones tendrás. Entonces voy a darles un ejemplo del por qué es importante que entre más jóvenes empiecen, digamos que con este ahorro, pues mucho mejor va a ser y más tranquilidad va a traer para su futuro para que logren eso que soñaban. Entonces, lo que me decían, viajar con el esposo, estar en la playa, estar tranquilo, libertad financiera, eso es lo más importante, que entre más joven comiencen, pues eso va a ser lo ideal. Entonces, yo acá puse, digamos que una comparación. Entonces, la niña de 25 años se llama Valeria. Valeria arrancó con una inversión de 5 millones de pesos. Para las personas que nos están viendo de otras partes, 5 millones de pesos son más o menos $1,500. Y Valeria decidió comenzar a hacer su ahorro para su retiro. Entonces ella va a ahorrar hasta los 62 años. Entonces arrancó con una inversión inicial de $1,500 y hace un ahorro mensual de $110 mensuales. ¿Qué va a pasar con Valeria? Valeria a los 62 años va a tener 1.102 millones de pesos. ¿Qué pasa por el otro lado con Camila? Camila tiene 35 años, igual arranca con la misma inversión de $1,500 y hace aportes mensuales de la misma forma de $102. ¿Eso qué le va a producir a ella cuando tenga 62 años? Ella va a lograr tener 467 millones de pesos, que vienen siendo unos $136,000. ¿Qué es? Es una diferencia de más de la mitad, solamente porque arrancaron con 10 años de diferencia. Entonces, como les decía al principio, hay que vivir el presente. El tiempo no lo podemos comprar, el día ya pasó y ya eso se perdió, ya lo que hice hoy ya lo hice y lo que no hice pues nada que hacer, eso no podemos echar el tiempo para atrás. Pero entonces aquí el mensaje sí es en verdad, ocúpense hoy por hacer cosas, no tienen que poner montos gigantes, pero si empiecen a ser conscientes de lo que ustedes quieren hacer a futuro, tienen que hacerlo con tiempo. Acá Gaby nos está diciendo, ¿es posible realizar un ahorro personal para la jubilación? ¿Cómo sería la fórmula y cálculo del ahorro que se debe realizar mensualmente? Sí, digamos que, Gaby, no sé si tú estás en Colombia o estás en otra parte, pero en general siempre puedes hacerlo. O sea, no tiene que ser obligatoriamente dentro de un fondo de pensiones. O sea, la ideal es que uno cotizara su fondo de pensiones y tuviera otro ahorro por otra parte extra, que uno supiera, eso es para la jubilación, eso no lo voy a tocar. O sea, el fondo de emergencias es una cosa, el fondo para las vacaciones es otra cosa, el fondo para mi proyecto es otra cosa, y la plata que estoy poniendo para mi jubilación lo puedo hacer. Entonces, si, digamos, si estás aquí en Colombia, ahorita les vamos a dar un regalo pues a todas las niñas a todas las mujeres que se conectaron, para que tengan como su asesoría, digamos que personalizada. En Ecuador no tenemos pensiones jubilares. Sí, lo que te digo, toca que revises, digamos, como que el caso puntual por país, porque si digamos que las normas, sobre todo acá en Latinoamérica, miren que las normas aquí no las cambian todo el tiempo y es muy importante que estén súper bien asesoradas. Entonces, sí, Gaby, te invitaría a que busques como una asesoría de jubilación de pensiones en Ecuador para que te puedan ayudar, pero sí, así no lo puedas hacer directamente por pensiones, haz un ahorro tú aparte como cosa tuya, que tú lo veas interesante para ti. Entonces acuérdense que lo que ahorren hoy es lo que vamos a gastar mañana. Entonces
si queremos realmente esa vida que soñamos en la playa, viajar, pues vamos a gastar más, necesitamos más plata. Entonces, comencemos, digamos que más rápido que tarde, después ya mañana va a ser otro día. Entonces, aquí como ya para ir concluyendo, les quiero dejar como unas recomendaciones para que empiecen a planear su futuro. Entonces, lo primero es que busquen esa asesoría y pues en cada país. La siguiente es analicen su caso puntual, no se dejen llevar porque es que mi tío me dijo y mi amiga me contó y la vecina le pasó. Nada, cada una es un caso particular porque la vecina puede tener hijas grandes y tú no tienes, y tú tienes un hijo chiquitico. La vecina está divorciada y tú estás felizmente casada. Entonces, no es un caso para comparar, cada una es única. A ver, ¿cómo quieren vivir tus años de retiro? Tengan como esa imagen clara de los cursos que ha dicho Nadezhda, de siempre como ese mapa de sueños, tengan esto presente, que es que si uno se lo propone, lo vamos a lograr. Entonces, la forma en que administren sus recursos hoy va a ser la forma en cómo van a poder gastar mañana. Hagan un esfuerzo individual hoy. Yo sé que no es fácil decir voy a dejar recursos a 10, 15, 20, 30 años, el tiempo que me haga falta para jubilarme, pero de verdad hagan ese esfuerzo, porque es que su yo del futuro se los va a agradecer. Esa Gaby, esa Mari, Teresa, Nadezhda de en 30 años se los va a agradecer. Acuérdense que ustedes son las únicas que construyen como ese futuro que están soñando, nadie más lo va a hacer por ustedes. Esa creencia de pensar de que es que el Estado es responsable de darnos la calidad de vida que queremos, de esos subsidios, digamos que por ahí, digamos que el tema no está. Cada uno es responsable de construirse ese sueño, de construirse cómo quieran vivir hoy y acuérdense que todas las decisiones que ustedes tomen hoy van a repercutir totalmente. Ustedes tomaron hoy la decisión de estar en este espacio porque algo les tuvo que llamar la atención, entonces de verdad que pónganle atención. Acá estamos hablando de un caso de 25 y 35, los 35 todavía son jóvenes, no es que ya está muy tarde y no lo puedan hacer, y a los 45 siguen siendo jóvenes y lo pueden hacer. El tema está en que a veces llegan y me preguntan a pedirme asesoría financiera cuando es que ya se van a pensionar. Y ahí sí les tengo que decir, pues no hay mucho por hacer. Ya llegó ese momento y ya si no tenía, digamos que algo construido desde temprano, hay muy poquito por hacer. Entonces, independientemente de la edad que tengan, comiencen lo más pronto posible. El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años y el mejor momento fue ahora, así que la verdad que la invitación es a que tomen conciencia sobre su futuro. Aquí les dejo como nuestras redes sociales para que pues cualquier cosa que necesiten también nos puedan seguir. En Instagram y en Facebook me encuentran como Inversiones AIGSK. En LinkedIn, si tienen alguna también, pues María Camila Acle o Valeria Acle, que es mi hermana, y en YouTube también estamos como Inversiones AIG. La idea es como darles conciencia y darles material informativo para que realmente podamos ser más conscientes y cambiar esta sociedad. Entonces, yo aquí quería darles, pues Nadezhda, tú me dirás, quería darles a todas las personas, digamos, esto aplica únicamente para las personas en Colombia, una asesoría personalizada totalmente gratis para que revisen su caso puntual. Lo que queremos es darles esa asesoría para que ustedes puedan entender y coger conciencia de qué puedo hacer. Yo aquí les voy a dejar un link, aquí se los acabo de poner en el chat, para que la persona en Colombia que esté interesada en recibir esta asesoría, digamos ustedes por ser mamás de Nadezhda, la comunidad de mujeres, les vamos a dar esa asesoría totalmente gratis para que se tomen su espacio, para que revisen lo que les digo, su caso puntual. Y a las personas pues, que no están en Colombia, les diría, busquen una persona que los pueda también asesorar, porque es que cada país es muy diferente, cada país las leyes están cambiando todo el tiempo y es importante que tú revises como tu situación. Entonces, pues espero que les haya gustado, que me hayan entendido, que haya sido clara, que este tema que a veces puede ser aburrido se los haya hecho un poquito ameno. Aquí digamos que tenemos un par de minutos como para que hagan preguntas, si tienen dudas, que nos cuenten cómo les pareció, lo que necesiten. María Camila, aquí te están preguntando, Natalie, ¿qué opinas de los bonos pensionales? Bueno, los bonos pensionales, digamos que aquí en Colombia los bonos pensionales fueron en el 93,
se crearon estos fondos privados. Antes, digamos que del 93 no existían y solamente existía el fondo público que se llamaba el Seguro Social. Entonces, acuérdense que en el fondo público es una bolsa común. Con esa bolsa común yo pago recursos de las personas que ya están pensionadas. Cuando las personas surgieron los fondos privados y se cambiaron al otro sistema, pues arrancaban con su bolsa vacía, porque el gobierno pues no tiene la plata para decirle, ah, sí, María Camila ha pagado 40 millones o digamos, ha pagado $5,000, se los voy a pasar a su cuenta, sino que el gobierno ya se los gastó, el gobierno se los gastó pagando estas pensiones de esas personas de aquí arriba. Entonces, el bono pensional, ¿qué era? El bono pensional es decirle, listo, María Camila, usted se pasó al fondo privado y al pasarse al fondo privado yo voy a decir, listo, que usted tenía a hoy $5,000 y eso va a ir a una tasa, que la tasa aquí es súper bajita, era del 3%, y el 3% y me lo llevan a valor presente. Pero ese bono únicamente me lo van a pagar cuando yo me vaya a pensionar. O sea, el Estado, mientras tanto, dice, porque él ya se lo gastó. Entonces, en ese momento, cuando te vayas a pensionar, te van a redimir el bono y te lo van a traer a valor presente. Entonces, te ayuda para complementar la pensión. Eso es lo que es el bono pensional. ¿Qué piensas? Pues, digamos que la rentabilidad con la que se calcula, pues, es bajita, pero pues eso sí es un tema de ley. Ahí si no, pues, no podemos hacer nada. Mira que aquí dice Cristal, siempre dan un 8% de rentabilidad. En los fondos privados, no siempre es el 8%. Ahorita sí, más o menos es lo que digamos que la rentabilidad efectiva, digamos, de los últimos 5 años, porque esa es otra cosa que les digo entre fondos privados, revisen siempre las rentabilidades de largo plazo. Nunca se dejen convencer porque, ay, es que hoy estoy más alta. La rentabilidad de mi fondo en el último año ha sido más alta. Nada, siempre revisen 3, 4, 5 años porque es que esos son recursos que van a estar ahí 30 años. Entonces, es muy importante. Ahorita, digamos que el año pasado el promedio sí son como entre 8 y 10%, pero no está garantizado, digamos que esos son rentabilidades de los últimos 5 años, pero no están garantizadas. Eso digamos que se va moviendo de acuerdo a cómo está el mercado. Aquí en Colombia hay fondos, el fondo de pensiones se distribuye entre conservador, moderado y de mayor riesgo. Entonces, si soy una persona muy joven, debería estar en un fondo de alto riesgo. Tengo más volatilidad, pero de largo plazo tengo un mejor rendimiento. Si ya estoy muy cerquita de la edad de pensión, estoy en un fondo conservador porque ya lo que tengo que hacer es tratar de proteger mi capital. No puedo arriesgarlo a un tema de volatilidad. Pero sí, pero no siempre es el 8%, no, eso es volátil a como está el mercado. Ahorita, por ejemplo, en marzo, con esta crisis que se dio, pues todos los mercados se cayeron. Ya hoy ya digamos que se ha recuperado todo, digamos, lo que fue la crisis de marzo, pero si una persona mirara su extracto en marzo decía, oh, he perdido mucha plata. Pero ese es el tema, de que son recursos que van a estar ahí durante mucho tiempo y tengo que saber dejarlos ahí quietos. El mercado es cíclico y así como hay caídas, también hay subidas. Entonces tengo que tomar las dos. A ver, ¿qué más yo elevo acá? ¿Me confirmas cuánto tiempo debió de convivir la persona pensionada en caso de fallecer con el cónyuge? Digamos que en este momento eran 5 años, pero en este momento hubo un nuevo cambio y se está hablando ya de 3 años. Pero en general siempre se habla que uno tiene que convivir con esa persona 5 años para que tengas derecho a heredar la pensión. Ay, Dios, espérenme que es que yo tengo esto muy chiquito y se me van las preguntas. A ver, aquí tengo entendido que si no quiero pensionarme, puedo pedir el dinero ahorrado en mi fondo de pensiones. ¿Este dinero es la misma cantidad como si me pensionara? Digamos que aquí no es que no quiero pensionarme. Si uno tiene los recursos suficientes para que te puedas pensionar con por lo menos un salario mínimo, estamos obligados a entregarte una pensión, porque también la obligación es protegerte. Protegerte es darte, digamos que algo de forma mensual. Si definitivamente no alcanzaste porque ahorraste, no sé, cierto monto y con eso yo no alcanzo a entregarte una pensión por lo menos de un salario mínimo, el fondo te va a entregar el 100% de la plata que ahorraste más los rendimientos, te entregan todo.
pero eso no es si tú quieres, es si definitivamente no alcanzaste a pensionar. Yo siempre les aconsejo, ojalá uno alcanzara a pensionarse, aunque sea con un salario mínimo, porque no hay como tener ese ingreso mensual para los huevos, la leche, el pan y las medicinas, que es lo que más urgente vamos a necesitar. Entonces, es mejor recibir algo mensual porque me ha pasado, hay veces uno le entrega a las personas 200 millones de pesos, 200 millones de pesos son $70,000. La persona se cree millonaria, van y se compran, no sé, se dedican a viajar, a lo que sea, y a los 3 años ya no tienen con qué vivir. O se meten en apartamentos, hipotecas, créditos, y al final no les da. Entonces, yo siempre les digo, ojalá uno, por lo menos un salario mínimo para tener como ahí. A ver, Ruby nos dice, gracias por la información, es un tema por el que no tomamos conciencia y es muy importante comenzar hoy definitivamente. Cuando se es independiente, ¿qué nos recomiendas cotizar en un fondo privado o en un fondo público? Entonces, Liliana, no hay bueno ni malo, o sea, siempre esto depende, digamos que cuál es tu situación. ¿Yo qué te diría? Yo siempre les digo, una persona joven debería comenzar a arrancar en un fondo privado. ¿Por qué? Porque vas construyendo tu propio capital. En el fondo público, por lo menos aquí en Colombia, solamente te van a tener en cuenta los 10 últimos años de cotización. Y yo hoy, por ejemplo, yo tengo 31 años, gano bien, tengo un buen ingreso, pero yo no puedo garantizar que de mis 47 a mis 57 yo pueda tener esta misma situación o una situación mejor. La vida da muchas vueltas y puedo sufrir una invalidez, me puedo quedar sin trabajo, la empresa en la que trabajo dice, qué pena, hasta luego, como le pasó ahorita, ¿quién fue? No me acuerdo que nos dijo, después de 10 años trabajando, hasta luego, puede pasar. Entonces, por eso siempre les digo, una persona joven arranque en un fondo privado y si de los 47 aquí en Colombia, los 50, si a los 45 años usted ve que usted es la gerente de una empresa que tiene un buen ingreso, tiene un salario alto, le conviene estar en el fondo público. Pero si yo tengo un ingreso más bajito, no he sido tan constante, me conviene estar en un fondo privado. Por independiente o empleado, pues ahí no pasa nada, el tema está es en eso, en tus ingresos, en la edad que tengas y depende de tu situación, pero más que todo es, si yo tengo un salario muy alto y estoy ya cercana a los 45 años y tengo seguridad de que voy a seguir ahí, estando bien económicamente, me puede convenir el fondo del Estado. Si no, me conviene más un fondo privado. Pero lo mismo siempre depende como de tu situación. Si estás en Colombia, inscríbete en el link y hacemos tu asesoría personalizada. Natalie nos dice, los fondos privados en este momento de COVID-19 le han pedido al Estado recibir personas que han estado en fondos privados porque lamentablemente no pueden cumplir con los pensionados por la crisis. ¿Es riesgoso el fondo privado en estos momentos? Natalie, buenísima tu pregunta porque es algo que tenemos que aclarar. Es algo de riesgo, pero es algo de riesgo no para los fondos privados. Los fondos, digamos que en Colombia pasó un decreto ahorita con este tema de COVID-19 y es que cogieron a las personas que tenían un salario mínimo y se las llevaron automáticamente para el fondo público porque salió un decreto y así quedó. ¿Qué pasó? El gobierno necesitaba recursos y se llevó más o menos 5 billones de pesos de esas personas, se llevó sus cuentas individuales. ¿Para qué? Pues porque ahorita el gobierno está teniendo bastante riesgos, digamos, que un tema de COVID. No fue porque el fondo, digamos, que no fuera capaz de cumplir con esos pensionados. Como es tu plata, tu plata está, o sea, es tu fondo y es tu plata y son tus recursos que están bajo tu cédula, entonces la plata sí está para garantizarte a ti la pensión. El tema está que el gobierno cogió esos recursos y se los llevó para ahorita pagar, pues digamos que un tema de COVID, o sea, está teniendo muchas deudas y ya mira que ahorita están saliendo nuevos decretos diciendo eso es anticonstitucional y eso no estuvo bien hecho. Entonces ahí es un tema para aclararte que no fue que los fondos no tuvieran la plata para garantizarle pensión a esas personas, sino fue el gobierno que necesitó recursos y ese fue el crédito más económico que controla el mercado. Simplemente saco un decreto, me llevo la plata, me la gasto y ya después sí, yo les voy a pagar después, pero va a ser un hueco para más adelante, porque el que sí no tiene plata para pagar pensiones, más o menos el 50% del PIB se está yendo hoy para pagar pensiones. Entonces, eso es algo que no es sostenible, es un hueco muy grande. Y lo que hacen nuestros gobernantes, y aquí ya es algo mío, se preocupan por
por ser los ahí salvadores hoy, pero nos estamos preocupando por qué va a pasar con ese tema en 10 o 20 años, porque ahí sí no va a haber plata y adivinen de dónde va a salir esa plata, de nuestros bolsillos a punta de impuestos. Entonces, de verdad que esto es, hay un tema de locos, pero muy bien que me hayas preguntado para aclararte eso. No sé nada desde si hay más preguntas porque creo que se me pasaron otras del principio, pero es que eso está muy chiquito. Yo no estoy escuchando. Vale. Ah, no, ¿tú lo tienes apagado? Yo no sé. Perdón, yo lo tengo apagado. Ah, Te estaba diciendo que si habías respondido una de Aleja que decía qué pasa con el bono pensional con una persona que ya se pensionó antes por invalidez, esa no la escuché. ¿cómo dice? ¿Me la repites? Claro que sí, mira, dice, ¿qué pasa con el bono pensional si una persona ya se pensionó antes por invalidez? Ese bono está, digamos que ya contado dentro de esa pensión de invalidez. O sea, lo que hace el fondo cuando a ti te pensiona por una invalidez, es decir, cuánta plata tiene ahorrada como cuenta individual, cuánto es el valor del bono y esa plata, digamos, que va a entrar al fondo para poder cubrir con esa pensión de invalidez. Las pensiones de invalidez van con subsidios, entonces generalmente ni con el bono se cubrirían. Entonces no es que te vayan a entregar un valor adicional cuando entre el bono, no, no te van a entregar valor adicional. Ahí ya está metido. Aquí Liliana dice, gracias Mara Camila, el tema maravilloso, un despertar. Como tú dices, nunca es tarde. Excelente el tema, maravilloso, genial. Esta de Natalie, creo que no recuerdo. Tengo entendido que si no quiero pensionarme, puedo pedir el dinero ahorrado en mi fondo de pensiones. ¿Ese dinero es la misma cantidad si me pensionara? Ah, es así, les dije, pero entonces lo mismo. No es que si no quiero, ahí es si no alcanzo. Si no alcanzo a pensionarme, sí me devuelven el 100% de la plata, pero si alcanzas a pensionarte, te van a entregar un salario, pues el valor que alcanza. Por lo menos un salario mínimo mensual te lo van a entregar. Pero no es si no quiero, porque hay personas que me dicen, ay, no, es que yo tengo ahí tanto ahorrado, yo no quiero que me entreguen nada. Entréguenmelo así, no. Eso no pasa. Ok. Liliana, gracias a ti porque dice que mil y mil gracias por todas las herramientas, a ti por participar en este proceso con nosotras, que lo que queremos es que todas nos empoderemos y que tengamos la información correcta para que no tengamos pues lo que más nos afana, que son los problemas de dinero. Rui, también muchas gracias. Yo creo que no vi más. Aquí veo una de Mari. Dice, en Perú en Ya, dale. Perú dejaron sacar un porcentaje. Yo te diría, si uno no tiene necesidad, no lo saquen. Eso realmente va a afectar muchísimo el futuro de esas pensiones. Eso para mí ha sido un error. Chile también lo acabo de aprobar. Yo creo que acá en Colombia no va a pasar porque miren que ya están saliendo decretos diciendo que lo que hicieron antiguamente estuvo mal. Es un error terrible porque es que es sacrificar el hoy por mañana, es sacrificar el mañana por lo que yo necesito hoy. Si hoy ustedes realmente no necesitan, no la saquen. Porque, y lo que va a pasar es eso, o sea, la gente está sacando, no porque es que no tengo con qué comer, la gente está sacando para comprarse un televisor más grande, para irse de vacaciones, eso no es, o sea, de verdad piensen en su futuro y si no lo necesitan, no lo hagan. Eso va a ser un error terrible y entonces al final, ¿qué va a pasar? Que muchas más personas no se van a poder pensionar porque se llevaron un ahorro en cierto momento donde de pronto no lo necesitaban. Entonces, mi consejo es de verdad no lo hagan. Acá en la seguridad social en el momento de pensionarme cubre a mis hijos hasta qué edad. Cuando tú te pensionas, lo que yo te decía, como hijos, los hijos heredan pensión si son menores de 18 años o hasta los 25 años, si es siempre cuando pueda demostrar que están estudiando. Pero si digamos que yo ya como pensionado llego a fallecer y digamos, le voy a pasar mi pensión a mis hijos, en el fondo público tus hijos nunca van a heredar, digamos que la pensión. En el fondo privado tus hijos no heredan pensión, pero sí les entregan la plata. Entonces habían, no sé, $100,000, esos $100,000 se les van a entregar 50,000 a un hijo y 50,000 al otro hijo. La plata sí se hereda. En el fondo público no se hereda. Se hereda la pensión si hay un cónyuge, pero si no hay cónyuge, nada.
Entonces, Aquí sigue una de Mari, más abajito, ¿la viste? no. Me han recomendado muchísimo que me pase del fondo privado al público. ¿Qué opinas? Bueno, creo que Pues no sé. lo mismo, pues yo creo que toca mirar como tu situación. Si tienes un ingreso alto, pues valdría la pena evaluar si ya estás cercana a la edad de pensión, o sea, entre 42 y 45 años y tienes un salario alto, podría servir. Si no, hay que evaluarlo. Eso ha sido, digamos que un tema que hay, de pronto después te mando una desde un video que ha salido, el 95% de las personas que se han trasladado al fondo público no les convenía, porque no tienen las semanas. Entonces sí, yo podría tener una mejor pensión, pero ya no me voy a poder pensionar a los 57, sino que me faltan 10 años para cotizar, entonces no me voy a pensionar. Entonces, por eso siempre hay que evaluar su situación. Si están en Colombia, ya les voy a volver a poner aquí el link para que se registren y pidan su asesoría personalizada. No va a tener ningún costo por haber, digamos, que ustedes asistido hoy a este taller con una de estas. Aquí hay dos, dice Carmen. Si el hijo tiene discapacidad, ¿tampoco le dan la pensión a él? Si el hijo tiene discapacidad, sí. Ok, Ese sí. súper. Si el hijo tiene con discapacidad, sí. ¿La pensión del Estado es vitalicia o la del público o las dos?